Hola, soy el padre Eduardo Pérez, un sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Mi trabajo particular, soy capellán de una iglesia, la Iglesia del Corazón Eucarístico de Jesús, pero presido una fundación, la Fundación La Santa Faz, que tiene por objeto tratar de conocer y de difundir el acceso a Dios a través de la belleza. Es lo que llamamos via pulcritudinis, ¿no? Vía sería camino y pulcritudinis sería de la belleza. Bueno, ¿cómo es esto de llegar a Dios a través de la belleza? Bueno, ustedes saben que Dios, por el ser, tiene tres trascendentales, es decir, es verdadero, es bueno y es bello. Hay personalidades que les interesa mucho la verdad. Son personalidades que buscan la verdad, que se apasionan por la verdad, que les interesa sobre todo el aspecto dogmático de nuestra religión, de conocerlo a Dios a través de esa verdad que nos reveló, que nos revela sobre todo en la Sagrada Escritura. Bueno, hay otras personalidades que les interesa más el aspecto de la bondad, y entonces se preocupan más por el aspecto moral, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que nos enseñan los 10 mandamientos, en el Antiguo Testamento, las enseñanzas de Jesucristo, sobre todo su ejemplo, que nosotros tenemos que imitar, y entonces a esas personas les preocupa más un aspecto no tan dogmático como los que buscan la verdad, sino más bien moral, ¿no es cierto?, lo que hay que hacer. Bueno, hay otras personas que acceden a Dios a través de la belleza, les interesa conocer a Dios particularmente por la obra que ha dejado, la obra de sus manos, la creación, pero también por la obra de la redención, la encarnación, por Jesucristo, por la belleza de Jesús, por la belleza de la redención, la belleza de la religión, la belleza de la iglesia, la belleza de la santidad. Bueno, y eso sería la via pulcritudinis, sería aquellas personas que quieren llegar a Dios a través de este particular aspecto indefinible, como también es indefinible la verdad y como es indefinible la bondad, porque se identifican con el ser y entonces no las podemos definir, pero todo por otra parte sabemos de qué se trata. Y entonces, bueno, hay personas que tienen este camino, este interés por conocerlo a Dios a través de la belleza, y es particularmente una propuesta muy interesante para nuestro tiempo. Hoy quizás nuestro tiempo no está preocupado por el aspecto dogmático, por conocer la verdad, quizás por el relativismo, ¿no es cierto?, que nos hace no pensar en una verdad absoluta o identificar una verdad absoluta con fundamentalismos. Quizás también es una sociedad más permisiva en lo moral, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Una sociedad que también se resiste un poquito en la enseñanza moralizante que ha tenido la Iglesia y lo ve eso quizás de una manera negativa. Pero es difícil encontrar en nuestro tiempo a alguien que no se resista tanto a descubrir a Dios en la belleza de la naturaleza como en la belleza de la cultura, y particularmente de la cultura sacra, ¿no es cierto? Porque basta que vaya a una iglesia o basta que escuche un canto litúrgico, basta que vea una obra religiosa, una obra de arte, una imagen, lo que fuera, encuentra una cierta conmoción, ¿no es cierto?, en su espíritu con respecto a eso. Y por eso es una propuesta que los hombres, las mujeres, todos los que tenemos sensibilidad estética, podemos vibrar frente a esta presencia de Dios que se nos manifiesta a través de la belleza y que quiere de esta forma enamorarnos, y por eso
el objeto de la Fundación La Santa Faz que presido es justamente esto, ¿no? Mostrar al mundo la belleza de Dios para que el mundo vuelva a enamorarse de Él, porque en algún momento ha estado enamorado de Dios y eso se ve claramente en la historia de la cultura. No hay nada que haya sido más cantado, más escrito, más pintado, más concretizado en edificios, en obras de teatro, en literatura, en todo lo que ustedes se puedan imaginar como una obra de arte, que la figura de Jesucristo. Evidentemente, cuando nosotros decimos un antes de Cristo y un después de Cristo cronológicamente en la historia, y no hay ningún otro episodio en toda la historia de la humanidad que la haya dividido en un antes y un después, bueno, eso también pasa en la historia de la cultura, en la historia del arte. Bueno, pero ustedes se preguntarán cómo podemos acceder a Dios a través de la belleza. Evidentemente, lo más fácil, lo más primario, lo más elemental de este camino es acceder a través de la naturaleza, ¿no? El hombre de nuestro tiempo es un hombre muy acostumbrado a la cultura y no tanto a la natura. Primero les explico entonces qué es esto de naturaleza y de cultura. Es decir, todo lo que Dios nos da, todo lo que nosotros no hicimos, lo llamamos naturaleza. Viene de naturus, ¿no es cierto? Es decir, de lo nacido, lo dado. Entonces nosotros no hicimos las montañas, ni hicimos el cielo, ni hicimos las estrellas, ni hicimos los mares, ni hicimos los árboles, ni hicimos los animales, ni hicimos tampoco el ser humano, ¿no? Y entonces hay una naturaleza, algo que nos fue dado, que nosotros recibimos. Y entonces eso, como es una obra de Dios, tiene la impronta de Dios, ¿no es cierto? Es como un cuadro que vemos que lo pintó tal pintor, decimos está pintado por tal, bueno, porque encontramos ese sello tan particular que le pone el autor de las cosas. Bueno, Dios también pone un sello en su obra. Pues cultura es la respuesta que los hombres damos a esa naturaleza que Dios nos entrega, ¿no? Así como naturaleza viene de lo nacido, cultura viene de lo cultivado, ¿no es cierto? Es decir, lo cultivado ya supone algo, una naturaleza, pero que es transformada por el hombre. Porque sí, supone la tierra, supone el agua para regar, supone la semilla, pero supone arar, supone plantar, supone cosechar, y entonces la cultivado, ¿no es cierto? De ahí viene la cultura y de ahí viene ni más ni menos que también la palabra culto, ¿no es cierto? Que es la particular, la parte específica, ¿no es cierto?, de la cultura que se refiere a esa devolución que el hombre hace de lo que ha recibido. Entonces, bueno, vamos a estructurar de alguna manera este curso en 3 clases. Hoy vamos a ver la naturaleza, ¿no es cierto?, lo que Dios nos da, y vamos a ver cómo dentro de esa naturaleza se destaca muy particularmente Jesucristo, y como este curso lo han pedido los miembros de la Legión de María, bueno, muy particularmente también cómo se da eso en la Virgen María. Pero después vamos a ver cómo eso se realiza en otra clase en el aspecto cultural, ¿no es cierto? Esto que les digo, ¿no? Es decir, el hombre le devuelve a Dios una obra de sus manos. Hoy vamos a ver la naturaleza, en la próxima clase vamos a ver la cultura, y entonces vamos a ver cómo se devuelve a Dios todo lo que Dios le ha dado, y también vamos a ver un aspecto de cómo Jesucristo devuelve a Dios y de cómo la Virgen devuelve a Dios. Y después vamos a ver la belleza de la santidad, la belleza de la propuesta, ¿no es cierto?, que nos hace Jesús de cómo tenemos que vivir los hombres, y entonces vamos a ver también esa santidad resplandeciente, ¿no es cierto?, en primer lugar en Jesucristo, y por supuesto en ese espejo inmediato de Jesús que es
el Inmaculado Corazón de María, ¿no es cierto? Así que bueno, hoy vamos a empezar con la naturaleza. Todos nosotros podemos pensar en algo que nos guste muy especialmente, ¿no es cierto? Pensar en un paisaje. Bueno, nosotros encontramos un mundo que es bello, un mundo que tiene una gran diversidad de colores, de formas, de texturas, de aromas, pero que en esa diversidad hay una enorme armonía. No es algo tan sencillo, ¿no es cierto? Porque cuando queremos hacer algo, nosotros con distintas cosas y lograr hacerlo armónico, no nos resulta tan fácil. Pero vemos que toda la naturaleza es armónica y encontramos distintos lo que llamamos reinos. Es decir, encontramos un reino mineral, un reino vegetal y un reino animal. Y después encontramos un reino espiritual. Bueno, ¿qué encontramos en el reino mineral? Bueno, que el reino mineral muestra algo de Dios, que es que Dios es. Y entonces los minerales son. Después, ¿qué encontramos en el reino vegetal? Es que esos minerales crecen, se reproducen, se alimentan, y eso lo llamamos vegetales. Es como algo que también pasa en Dios, ¿no es cierto? Que crece, ¿no es cierto? Que tiene vida, ¿no es cierto? Que se transforma, que se mueve. Después hay otro tercer reino que lo llamamos animal, porque es como un mineral, crece, se reproduce, se alimenta como un vegetal, pero a la vez conoce, ¿no es cierto? Conoce sensorialmente, ¿no? A través de los sentidos, y después se mueve localmente, ¿no? Y eso es algo que también nos habla de Dios, que Dios quiso plasmar en esa naturaleza animal. Y bueno, ¿y qué es lo espiritual? ¿Qué es lo particular que tiene el espíritu? Que tiene conocimiento, pero no un conocimiento que pase por los sentidos, sino un conocimiento intelectual propio de la inteligencia y una voluntad, pero no una voluntad que pase por los apetitos, sino una voluntad espiritual. Bueno, entonces, ¿qué encontramos? Un mundo mineral extraordinario. Piensen en todos los minerales, en la belleza de todos los minerales. Piensen no solamente en el oro o en el diamante, ¿no es cierto?, que tienen una belleza tan extraordinaria, ¿no? Piensen en la belleza, por ejemplo, que tiene el hierro, ¿no es cierto?, que es duro, ¿no es cierto?, en la belleza de una piedra que es permanente, que es estable. Es decir, el mundo mineral tiene una gran belleza. Piensen en el agua, por ejemplo, ¿no es cierto?, que tiene una gran belleza. Piensen en el fuego, piensen en la tierra, piensen en el aire, ¿no es cierto? Es decir, el mundo mineral es un mundo extraordinario. Bueno, pasamos al mundo vegetal, ¿no es cierto? Y piensen también, ¿no es cierto?, la diversidad de vegetales que existen, las formas tan extraordinarias, los colores que toman los vegetales tan extraordinarios. Pero además piensen, tomen un árbol, por ejemplo, ¿no? Un árbol que produce evidentemente unas hojas de esa misma especie, ¿no? Y entonces piensen, por ejemplo, un tilo, ¿no? Y las hojas del tilo, y en el color de las hojas del tilo, y en la transparencia que tienen las hojas del tilo, y en cómo se estructuran las nervaduras de las hojas del tilo. Pero vayan a ver un tilo y fíjense si hay dos hojas que sean iguales. No van a encontrarlo, ¿no es cierto? Todas van a ser distintas. Sin embargo, van a tener como un cierto patrón común, ¿no es cierto? Por eso vamos a distinguir la hoja de un tilo de la hoja de un roble. Bueno, ese mundo fascinante, ¿no es cierto?, de la naturaleza, ese mundo fascinante de los vegetales, pero además piensen en el tilo y piensen en la zanahoria, ¿no es cierto?, ¿no? Qué pluralidad, qué distintas, pero sin embargo, cómo repiten un patrón armonioso, hermoso, ¿no es cierto?, gustoso de ver, qué texturas, qué sabores, qué aromas tan distintos
encontramos en ese mundo. Piensen en el mundo de las flores, ni más ni menos, que ya tienen tantas cosas para deleitarse, ¿no? Pensando en ese mundo tan particular. Bueno, pasemos al mundo de los animales y piensen desde los insectos hasta el elefante, ¿no es cierto? Y piensen qué plural es ese mundo y piensen en la belleza, ¿no es cierto?, que tiene ese mundo. Piensen en el mundo de los felinos, por ejemplo, ¿no? Y piensen qué belleza tiene el león, o qué belleza tiene la pantera, o qué belleza tiene el tigre. Pero Rubén Darío decía, Dios hizo al gato para que pudiéramos acercarnos a la belleza del tigre. Es decir, hasta en un gato encontramos una belleza extraordinaria, ¿no? Pero piensen, por ejemplo, en la fuerza de los animales, piensen en lo que significa para nosotros un caballo. Un caballo no solamente para tirar nuestro arado, sino también un caballo para montarnos y tener la velocidad que tiene él, en un burro, por ejemplo, que lleva nuestras cargas. Piensen en todo ese mundo de los animales tan extraordinarios. Piensen en el mundo de los perros, un mundo tan cercano a nosotros, un mundo en el cual aprendemos tantas cosas tan lindas, ¿no? Sobre el amor, sobre la fidelidad, sobre la compañía, sobre ese estar que tienen los perros siempre a disposición para acompañarnos. Bueno, el mundo de los animales es un mundo también extraordinario. Bueno, dentro de estos animales hay un animal. Aristóteles dice que se trata de un animal racional, es decir, de un animal que tiene también espíritu y que es el hombre. Entonces el hombre, además de tener todo lo que tiene el mineral, también tiene todo lo que tiene el vegetal, porque también nosotros crecemos, nos reproducimos y nos alimentamos. También tenemos todo lo que tienen los animales, es decir, tenemos conocimiento sensible y tenemos traslación local. Pero además también tenemos todo lo que tiene el mundo de los ángeles, es decir, el mundo espiritual. Tenemos inteligencia y tenemos voluntad. Entonces los griegos llamaban al hombre un microcosmos, es decir, es un pequeño universo. Cada hombre es un pequeño universo porque si están estos cuatro reinos, mineral, vegetal, animal y espiritual, el hombre es un poquito cada una de esas cosas. Y eso lo hace al hombre muy extraordinario, porque entonces puede ser hermano con todos estos mundos, ¿no? Es decir, nosotros podemos aprovecharnos del hierro para construir un puente, para construir una casa, para que no se nos venga abajo, ¿no es cierto? Pero también podemos aprovecharnos de los vegetales y podemos utilizar la madera, por decirles, de un árbol, para tantas cosas que las utilizan los hombres, pero también podemos aprovecharnos de los animales. Recién les contaba, por ejemplo, cómo nos aprovechamos del caballo, ¿no es cierto?, que es un animal tan útil, ¿no es cierto?, para la vida nuestra. También podemos relacionarnos con el mundo angélico, con el mundo espiritual, porque es un mundo fraternal a nosotros. Tenemos con ellos una identidad, ¿no es cierto? También nosotros somos inteligentes y también nosotros tenemos voluntad. Y por eso podemos relacionarnos con el mundo de Dios, porque Dios también es espíritu, también tiene una inteligencia, también tiene una voluntad. Pero evidentemente, si Dios es solamente espíritu, todo esto que les digo, ¿no es cierto?, de los minerales, de los vegetales y de los animales, lo hizo solamente para nosotros. Es decir, como una especie de regalo que Dios le hace al hombre para que nosotros pudiéramos gustar el gusto de la naranja, el gusto de la manzana, para que nosotros pudiéramos conocer el verde y pudiéramos conocer el amarillo, y para que pudiéramos conocer el agua y para que pudiéramos conocer el cielo. Es decir, tantas cosas Dios hizo para que nosotros pudiéramos deleitarnos, solamente como un regalo para nosotros, porque Dios
no tiene ojos, ¿no es cierto?, al modo humano, ¿no es cierto?, al modo en que tenemos nosotros junto con los animales para conocer, o oídos, ¿no es cierto?, por qué existen los sonidos, ¿no es cierto?, y eso el hombre puede estructurarlo, ¿no es cierto?, y hacer música, y por qué existen los colores, y por qué existen las formas. Bueno, todo eso es un regalo que Dios le hace al hombre. Cuando nosotros leemos en el Génesis la historia de la creación, vemos cómo va Dios creando todas las cosas, ¿no es cierto? Desde que separa la luz de las tinieblas, las aguas inferiores de las superiores, que sería el cielo, separa la tierra del agua, llena la tierra de seres vivientes, llena el mar de seres vivientes, llena el cielo de seres vivientes. Y después, cuando termina de crear todo ese mundo tan lindo en el que vemos siempre esto, ¿no es cierto?, es decir, lo distinto y lo armonioso, ¿no?, que vendría a ser ese reflejo de ese Dios trinitario en el que creemos, ¿no?, 3 personas y un solo Dios, ¿no? Lo distinto, lo plural, se resuelve en una armonía, en una comunión. No hay un conflicto, ¿no es cierto?, en esa creación que Dios ha creado. Al contrario, incluso hay como ciclos, ¿no? Es decir, que la plantita estira las raíces y saca de la tierra el agua y los minerales para poder vivir, estira, ¿no es cierto?, sus hojitas y encuentra en el sol lo necesario para hacer la fotosíntesis, para poder vivir. Entonces, después viene la vaquita y se come esa plantita y entonces puede vivir la vaca gracias a esa plantita que vivió gracias a esos minerales, y después venimos nosotros y nos comemos la vaquita, ¿no es cierto?, y podemos vivir gracias a ese animal que se comió ese vegetal, que absorbió ese mineral. Y después, ¿qué pasa? Un día nos morimos y volvemos a la tierra, y entonces también en nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, en este aspecto humano, por supuesto que va a resucitar en el último día, pero nuestro cuerpo también vuelve a disgregarse en esos minerales que vuelven a enriquecer la tierra para empezar de vuelta ese ciclo del cual les hablo. Entonces, hay una armonía y hay por otra parte una pluralidad. Bueno, nosotros vemos que cuando nos cuenta la creación del hombre, nos dice, lo creó a su imagen y semejanza, los creó varón y mujer. Esto es sumamente interesante porque en esto que les digo de la diversidad y la unidad, el hombre no existe en sí, ¿no es cierto?, decir, sino que existe en 2 realidades que se complementan de una manera per se perfecta. Una de esas realidades la llamamos varón, otra de esas realidades la llamamos mujer. Y hay una perfecta complementación entre el hombre y la mujer. Entonces, ¿eso cómo está contado? En la Sagrada Escritura está contado de una manera simbólica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, Dios tomó tierra y con eso hizo un cuerpo al cual sopló su espíritu y ahí creó a Adán. Entonces ya está el aspecto que nos hace comunes con esta creación material, ya les digo, mineral, vegetal y animal, y ese soplo divino que sería ese mundo espiritual, ¿no es cierto? Y entonces se juntan esos universos, ¿no es cierto?, en el hombre. Pero no crea al hombre como algo que ya lo tiene todo, sino cuando el hombre duerme su primer sueño, entonces saca a Dios de su costado una costilla, y de esa costilla la crea a Eva. Y entonces la costilla parecería poca cosa, ¿no es cierto? Y entonces pareciera como que no fuera un gran símbolo. Sin embargo, es un símbolo maravilloso. Porque fíjense que en la Sagrada Escritura
el hombre está simbolizado por su corazón, ¿no es cierto?, ¿no? Por eso el Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María, ¿no es cierto? Es decir, el corazón es la persona. Bueno, ¿qué es lo que hay inmediatamente después del corazón? La costilla, ¿no es cierto? Es decir, justamente costilla significa costita, ¿no es cierto?, ¿no? Porque es el contorno que cubre al corazón, es la costilla. Entonces, ¿qué es lo que va a significar la costilla? Es decir, la mujer para el hombre y el hombre para la mujer, ¿no es cierto? Es decir, la complementación con lo primero distinto, con lo primero que no es el corazón. Bueno, va a significar tres cosas. Es decir, Dios no toma a la mujer ni de los pies ni de la cabeza, ¿no es cierto?, ni por debajo ni por arriba, sino que la toma de su costado, ¿no es cierto? Es decir, el hombre y la mujer van a caminar al lado, ¿no es cierto?, van a ser iguales. Y entonces, ¿qué otra cosa quiere decir? Que el corazón va a encontrar en la costilla lo primero distinto, ¿no es cierto?, ¿no? Lo primero que no es él va a ser esto otro. Pero ¿qué va a pasar, no es cierto?, entre esos dos que son distintos? Que mutuamente se van a complementar. Es decir, el corazón es un órgano, la costilla es un hueso. ¿Qué pasa con el corazón sin la costilla? Es vulnerable. Nosotros moriríamos de un golpe en el pecho si no fuera por la costilla que está como cuidándonos, ¿no es cierto?, amparándonos. ¿Qué sería de la costilla sin el corazón? Sería un palito seco, es decir, el bombear la sangre que hace que la costilla esté viva, ¿no es cierto? Y entonces, mutuamente cada uno se da al otro lo que tiene de propio. Entonces, lo que tiene de propio el corazón, que es una bomba, ¿no es cierto?, le da vida a la costilla. Lo que tiene de propio la costilla, que es un hueso, le da protección al corazón. Entonces el hombre va a ser para la mujer y la mujer va a ser para el hombre el refugio de la fragilidad que tiene el otro y la bomba, ¿no es cierto?, que le da vida al otro. Porque el corazón no solo se da vida a sí mismo, sino que le da vida también a la costilla, y la costilla no solamente le da estructura a sí misma, sino que le da amparo al corazón. Es decir, hay una comunión perfecta entre el hombre y la mujer, y eso está muy bien presentado en que cuando Adán se despierta de ese primer sueño dice: esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre ha sido tomada. En esa traducción, vieron, mujer y hombre son palabras distintas, pero alguna vez habrán visto que alguna Biblia dice se llamará varona porque del varón ha sido tomada. Bueno, eso es para mantener una característica que es que dice se llamará Isha porque del Ish ha sido tomada, ¿no es cierto? Es decir, simplemente a la mujer le da una desinencia femenina, ¿no es cierto?, que él no tiene. Es decir, por eso se llamará varona, porque del varón ha sido tomada. Pero ¿qué significa esto? ¿Se acuerdan ustedes que Adán acaba de ver toda la creación? Y Dios le pide que le ponga nombre a toda la creación. Y entonces le dice vaca, perro, árbol, lago, es decir, todos nombres distintos de él, pero a Eva no le pone un nombre distinto del suyo, ¿no?, sino que le pone su propio nombre, pero con una desinencia distinta. Es decir, esta realidad del hombre se da en este formato, del varón y de la varona, bueno, del hombre o del varón y de la mujer, ¿no es cierto? Entonces esa complementación entre el hombre y la mujer es perfecta y resuelve, ya les digo, esto de la unión en la diversidad. Somos distintos los hombres y las mujeres, tenemos una estructura distinta del cuerpo, ¿no es cierto?, de este mineral, de este vegetal y de este animal, pero también una forma distinta de nuestra inteligencia, una forma distinta de nuestra voluntad.
Y somos distintos, pero sin embargo, que fuertes somos como el corazón y la costilla cuando actuamos juntos y cuando nuestras fortalezas se las entregamos a la otra parte, ¿no es cierto? Y por otra parte, el aporte de la otra parte lo recibimos. Entonces eso es lo que llamamos la concordia, ¿no es cierto? Es decir, estamos, ¿no es cierto?, los dos corazones unidos, la simpatía, ¿no es cierto?, sin en griego significa con, ¿no es cierto?, por eso sería como compadecer, simpatía, ¿no es cierto?, es decir, padecer juntos, estamos juntos. Y eso no solamente se relaciona al hombre con la mujer, sino que se relaciona al hombre con los otros, es decir, el otro es mi costilla, el otro es lo que yo necesito, ¿no es cierto? Lo distinto se complementa conmigo, ¿no es cierto? Incluso lo contradictorio, ¿no? El rico con el pobre, el fuerte con el débil, ¿no es cierto? El anciano con el joven, ¿no es cierto? Es decir, nos complementamos porque cada uno tiene algo que el otro no tiene. ¿Se acuerdan ese refrán italiano, no? Si vecchiaia potesse, si giovinezza sapesse, ¿no es cierto? ¿No? Si los viejos pudieran y los jóvenes supieran, ¿no es cierto? Entonces, los viejos le dan sabiduría a los jóvenes y los jóvenes le dan poder a los viejos. Es decir, nos complementamos mutuamente. Y esa complementación, esa diversidad y esa armonía es lo que resuelve la belleza de la creación, que ya les digo está muy presente en el hombre porque es un microcosmos, está presente de esta manera, ¿no? En esta armonía que existe entre todo lo creado, está presente en la armonía del hombre y de la mujer y de los hombres entre sí. Ahora recuerden ustedes que inmediatamente después de contar la creación del hombre viene el episodio del pecado original. Es decir, algo pasa por lo cual el hombre, que hasta ese momento está en una perfecta armonía, rompe la armonía con Dios, lo desobedece. Y entonces vienen 3 rupturas. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dice al demonio? Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y el tuyo. Tú intentarás morderle el talón y él te aplastará la cabeza. Es decir, va a haber una ruptura de la armonía entre el mundo angélico y el mundo de los hombres. ¿Por qué? Porque en ese mundo angélico va a estar el demonio. Y va a haber una ruptura entonces entre esa armonía que nosotros tenemos con el mundo espiritual. Una parte de ese mundo espiritual va a tratar de mordernos el talón, es decir, nuestro punto débil. ¿Se acuerdan el talón de Aquiles, no? Eso que nos hace caer, ¿no es cierto? Y nos convierte en seres postrados en vez de seres erguidos. Y sin embargo, él te aplastará la cabeza, es decir, el hombre a través de su ser erguido va a aplastarle la cabeza a ese mundo angélico que está en enemistad con el hombre. Bueno, ¿qué le dice después a la mujer? Le dice: hacia tu marido irá tu apetencia y él te someterá, parirás con dolor. Entonces, ¿qué significa? La mujer va a simbolizar el mundo de la familia. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ese mundo de la familia se va a romper, porque ya no es esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, como pasa al principio, sino hacia tu marido irá tu apetencia y él te someterá. Es decir, el débil apetece al fuerte, el fuerte somete al débil. Ya no son corazón y costilla, ¿no es cierto? Sino, ya no es un abrazo, sino es una pulseada, ¿no es cierto? Es decir, el otro pasa a ser un adversario, ¿no es cierto? Alguien que quiere aprovecharse de mis debilidades.
y parirás con dolor. Es decir, la transmisión de la vida no va a ser fácil, no solamente se refiere al acto físico, ¿no es cierto?, de parir, sino que enseñar, transmitir la vida, un maestro que tiene que enseñar a sus alumnos, ¿no? Es decir, lo vamos a hacer con dolor, porque la vida se va a transmitir con dolor, porque el mundo de la relación entre los hombres va a ser un mundo que va a estar teñido por el pecado, por la competencia, por la crítica, por la envidia, por la falta de perdón. Y entonces va a venir la tercera ruptura, que va a ser lo que le va a decir a Adán. Dice, esta tierra va a producir para ti espinas y abrojos. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es decir, ese mundo de la naturaleza que nos era regalado, porque el hombre vivía en un paraíso que estaba regado por unos ríos y bastaba que estirara la mano para tomar un fruto del árbol. Ese mundo ahora nos va a mostrar sus espinas, ¿no es cierto?, se va a defender de nosotros, no va a ser tan fácil sacar el pan de cada día, sino que lo vamos a hacer con el sudor de nuestra frente. Y entonces, así como les decía, en la mujer está representado el mundo de la familia, en el hombre está representado el mundo del trabajo. Y entonces vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. Bueno, entonces el hombre entra esa armonía que encontrábamos en la creación, hay algo que está funcionando mal. Y lo que está funcionando mal es el pecado del hombre. Y eso lo vamos a ver no solamente en nuestra relación con el demonio, hay algo que funciona mal, hay alguien que está tratando de jorobarnos, pero también en la relación entre los hombres hay algo que funciona mal, el aborto, el divorcio, la guerra, ¿no es cierto? Es decir, todas las cosas que nos hacen ver al otro como un problema, ¿no es cierto? El rico que se aprovecha del pobre, ¿no es cierto? El fuerte que se aprovecha del débil, el joven que no quiere escuchar al viejo, el viejo que quiere mandonear al joven, ¿no es cierto? Es decir, hay algo que se rompe. Y por eso el primer pecado no original es que un hermano mata a otro, Caín mata a Abel, ¿no es cierto? Es decir, al romperse esa estructura de costilla y corazón, nosotros vemos al otro como un adversario, como un problema. Y entonces, ya les digo, en el mundo del demonio, en el mundo de la relación de los hombres, pero también en el mundo del trabajo, ¿no es cierto? Es decir, vemos que es difícil ese mundo, es difícil sacarle a la tierra esto que la tierra, que es lo que Dios dio para que no nos faltara nada a nosotros, sus hijos, ese regalo tan generoso que les decía al principio que Dios nos ha dado. Eso no siempre es tan fácil que nosotros podamos vivir de ese legado. ¿Y cuánta gente tiene hambre? ¿Y cuánta gente no tiene trabajo? ¿Y cuánta gente no tiene lo necesario para vivir? Porque ese mundo está con una rotura, ¿no es cierto? Y ese mundo es lo que hay que reorganizarlo. Bueno, ¿quién es el que reorganiza este mundo? El que reorganiza este mundo es Jesucristo. Jesucristo, que, ya les digo, es Dios, pero que se hace hombre, es decir, hace un primer puente, ¿no?, entre ese mundo de lo divino y el mundo de lo humano que está peleado, ¿no es cierto?, porque el hombre se separó de Dios, pero hay la religión, ¿no es cierto?, es decir, la voluntad de religarnos con Dios. La religión es el esfuerzo que el hombre hace para religarse con Dios, y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero Dios hace una acción por la cual se religa con el hombre, que es que se encarna. Es decir, el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hace hombre en Jesucristo. El Salmo 44 dice, eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. Eso se refiere a Jesús, ¿no es cierto? Es decir, si el hombre es un microcosmos,
Bueno, este hombre es el más perfecto de esos microcosmos, ¿no es cierto? Porque es el más perfecto de los minerales, el más perfecto de los animales, el más perfecto de los vegetales, el más perfecto de los espíritus. Jesucristo completa, ¿no es cierto?, en su naturaleza humana y su naturaleza divina, la perfección de todo, ¿no es cierto?, de ese Dios increado, porque es la persona divina del Verbo, con ese mundo creado que somos nosotros, de los cuales el hombre es un microcosmos, y por eso él, al asumir la naturaleza humana, asume toda la belleza. Y entonces, ¿dónde podemos encontrar una vía pulcritudinis, ¿no es cierto? Es decir, un lugar en donde podemos descubrir toda la belleza. Bueno, si la descubrimos, ya les digo, en los océanos, y si la descubrimos en las montañas, si la descubrimos en los animales, o si la descubrimos en las flores, si la descubrimos en el aire, o la descubrimos en el agua, cuánto más la vamos a descubrir en Jesucristo, que es, ya les digo, el más perfecto de todos los hombres. Y además aquel que nos va a volver a llamar a todos los hombres hermanos, que va a morir por nosotros, entonces que va a alimentarnos, pero alimentarnos con Él mismo. Entonces esa comunión, ¿no es cierto?, eso que está roto, se va a volver a reunir en esa acción, ¿no es cierto?, por la cual Jesús vuelve a llamarnos amigos, ¿no es cierto?, ¿no? Es decir, vuelve a reencontrar todas estas personas que estamos como peleándonos entre nosotros. Bueno, Jesús vuelve a tendernos la mano, vuelve a llamarnos amigos, vuelve a morir por nosotros, vuelve a darse Él mismo para que nosotros encontremos un alimento. Acuérdense, ¿no es cierto?, ese ciclo de la alimentación, ¿no es cierto?, desde la plantita hasta el hombre, y del hombre, por otra parte, disgregándose para alimentar a la plantita, ¿no es cierto? Este darse en comida también es lo que permite, ¿no es cierto?, que se religue, ¿no? Como el corazón bombea la sangre para alimentar a ese palito seco que es la costilla. Y como ese palito seco da, ¿no es cierto?, la protección a ese corazón, es decir, nos damos mutuamente, ¿no? Y Jesús viene a enseñarnos de vuelta ese camino de la fraternidad, ¿no es cierto?, de volver a ser hermanos. Bueno, en esta historia, así como les decía que hay un varón y hay una mujer, ese varón, ¿no es cierto?, va a estar representado por Jesucristo, por eso también el pan, ¿no es cierto?, y por eso también la Eucaristía, ¿no es cierto? Jesús viene a traernos un pan que nos alimenta, como ese padre tiene que, con el sudor de su frente, ganar el pan para sus hijos. El sudor de la frente de Jesús es ni más ni menos que su pasión y su muerte, ¿no es cierto? De esa manera nos gana ese pan con el cual nosotros nos alimentamos, que no solamente es la Eucaristía, no es el pan de su palabra, es el pan de su ejemplo, ¿no es cierto? Es el pan de la Iglesia, de su cuerpo místico que se entreteje entre nosotros. Pero también hay una mujer, ¿no es cierto? Y eso parece que les va a gustar muy especialmente a ustedes por esta devoción, ¿no es cierto?, tan particular que tenemos a la Virgen María, este sentido, ¿no es cierto?, de parirás con dolor, ¿no es cierto? La Virgen es madre, ¿no es cierto? Y también, es decir, no parió con dolor a Jesús, porque Jesús, vieron que nosotros decimos que la Virgen es virgen antes, durante y después del parto, y decimos que Jesús pasó a través del himen de la Virgen como un rayo de luz pasa a través del cristal, es decir, no rompió su virginidad. Es decir, la Virgen no parió a Jesús con dolor, pero la Virgen a nosotros nos gesta con dolor, porque verdaderamente ella es nuestra madre y nosotros sí le traemos muchos dolores de cabeza. Entonces en María nosotros vemos a la nueva Eva,
¿no es cierto? Es decir, esa belleza, ¿no es cierto?, de la mujer, esa belleza nosotros la vemos resplandeciente en la Virgen. ¿Qué va a tener? Bueno, esta función que tiene la mujer. La mujer tiene una cosa muy distinta del hombre. Nosotros no tenemos un vientre, los varones, en donde gestamos vida. El lugar donde los hombres gestamos vida está fuera de nosotros, es el campo, ¿no es cierto?, que nosotros cultivamos y cosechamos. La mujer tiene un lugar dentro suyo en donde gesta vida. Y eso es extraordinario, ¿no es cierto? Tiene un vientre en el cual puede entretejer lo más maravilloso, ¿no es cierto?, que es un hijo, un ser humano. Y no solamente por 9 meses, ¿no es cierto?, y después lo da a luz y ya no lo sigue gestando. No, es decir, después la familia, la casa, va a ser ese vientre exterior, ¿no es cierto?, en el cual la mujer va a seguir gestando al hijo, ¿no es cierto?, va a seguir dándole calor, va a seguir dándole protección, va a seguir dándole alimento, y por eso la mujer entreteje verdaderamente el hogar. Y bueno, entonces la Virgen vendría a ser como un nido, ¿no es cierto?, como un lugar en donde la vida frágil nuestra puede estar segura, ¿no es cierto?, puede estar amparada, puede estar cuidadita, como si les decía, esto de la costilla, ¿no es cierto?, de decir, la Virgen es esa costilla que hace que nuestra fragilidad esté amparada, porque la Virgen es un nido, ¿no es cierto?, y por eso su manto protector. Y por eso Jesús en la cruz, cuando lo ve al pobre Juan, que está tan débil, tan terriblemente conmovido, ¿no?, por la muerte de aquel a quien él ama, le dice, hijo, ahí a tu madre, ¿no es cierto? Es decir, como nos dice a todos nosotros, metete en ese nido, ¿no es cierto?, amparate debajo de ese manto, porque ahí vas a estar seguro. Y entonces, bueno, la Virgen va a cumplir una función de una enorme belleza en toda la creación, porque la Virgen, ese sueño que tuvo Dios cuando creó a la mujer, ese sueño no lo pudo realizar en Eva, ni en todas las mujeres, como el sueño del hombre no lo pudo realizar en Adán, ni en todos nosotros los varones. Ese sueño lo pudo realizar con la Virgen. La Virgen es la mujer tal cual Dios la pensó, ¿no es cierto? Y por eso es una hija perfecta del Padre, una esposa perfecta del Espíritu Santo y una madre perfecta del Hijo, del Verbo, pero también una madre perfecta para todos nosotros. Bueno, eso todos nosotros lo sabemos por propia experiencia, y entonces ciertamente también, ¿no?, esta vía pulcritudinis, ¿no?, este camino para descubrir a Dios a través de la belleza, ya les digo, la podemos hacer tanto mirando la naturaleza, todo eso que Dios nos mostró, pero dentro de esa naturaleza podemos asombrarnos de esa naturaleza maravillosa de Jesucristo y de esa naturaleza maravillosa de la Virgen y de la comunión, ¿no es cierto?, maravillosa que existe entre la Virgen y Jesús, ¿no?, lo que llamamos la unión de los corazones, ¿no?, la santa unión del corazón de la Virgen con Jesús. Así que bueno, les dejo todas estas ideas para que vayan como zambulléndose, ¿no?, en esta vía pulcritudinis, en esta vía de la belleza, que es como una ventanita por la cual nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, cosas que Dios nos está mostrando, pero de ese Dios que nosotros no vemos, a través de cosas que nosotros sí vemos, que nosotros sí experimentamos, que nosotros sí conocemos. Bueno, quiero agradecer muy especialmente esta invitación que me han hecho a formar parte de este ciclo de tres encuentros al Consejo Superior de la Legión de María de la ciudad de Rosario, así como también a los distintos consejos que forman parte de ella: la ciudad de Santa Fe, de Paraná, de Concordia,
de Venado Tuerto, de Villa Gobernador Galvez, de Villa Constitución, a Cebal, como también a toda la Legión de María que está en la Argentina, ¿no es cierto?, que es este ejército tan lindo que tiene la Virgen para que su Inmaculado Corazón un día triunfe. Y especialmente quiero mandarle un saludo al arzobispo de Rosario, Monseñor Eduardo Martín, y al padre Jorge Poyetti, que es el director espiritual de la Legión de María de Rosario. Así que les dejo la bendición de Jesús, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y los espero en el próximo encuentro de este ciclo.